Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un modelo de producción de metabolitos que corresponde a la ecuación de Ludeking-Piret. Y bueno, existen distintos tipos de metabolitos y estos son producidos normalmente por microorganismos. Estos metabolitos de interés, de acuerdo a la forma en la que se producen por el microorganismo, se pueden clasificar en metabolitos primarios, metabolitos secundarios y metabolitos terciarios. Los metabolitos primarios son los que se producen directamente de las rutas metabólicas principales, tales como la glicólisis, ciclo de Krebs, etc. Y bueno, los metabolitos secundarios son aquellos que se producen por las células cuando están sometidas a algún tipo de estrés, por ejemplo, competencia con otros microorganismos, falta de nutrientes, calor, sequía, salinidad extrema y otros factores. Mientras que los metabolitos terciarios se dan únicamente cuando la célula va a cambiar de estadio de ciclo de vida o va a morir. Entre estos metabolitos se encuentran algunas proteínas que producen algunas bacterias al esporular, o cuando algunas células son infectadas con virus, liberan algunas otras sustancias para advertirle a las demás células que hay un virus presente. O en algunas plantas, por ejemplo, cuando son podadas, este es un ejemplo muy común, liberan un metabolito que les indica a otras plantas que hay un peligro cerca, y ese curiosamente es el olor a pasto, que para nosotros nos es agradable. A las plantas que están cercanas les huele a peligro y las prepara para algún tipo de estrés. Y bueno, hablando de los metabolitos primarios, se forman directamente en las rutas metabólicas, como habíamos mencionado, y son indispensables para la supervivencia. Su tasa de formación es directamente proporcional a la tasa de crecimiento, es decir, entre más rápido crece el microorganismo, más sintetiza este tipo de metabolitos. En su mayoría, estos metabolitos pueden ser utilizados por el mismo organismo como sustrato. Y bueno, las rutas metabólicas más comunes son la glicólisis, la vía de las pentosas, la beta-oxidación, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, entre otras. Y bueno, ejemplos de metabolitos primarios encontramos al ácido pirúvico, que se produce durante la glicólisis, al ácido láctico, que se produce mediante la fermentación de lactosa, al ácido cítrico, que se produce en el ciclo de Krebs. Tenemos, por ejemplo, también a la ribulosa, que se produce en el ciclo de Calvin, el alcohol etílico, que se produce en la fermentación alcohólica, la fenilalanina, que se produce en la ruta de Shikimoto, y el butanodiol, que es en la fermentación del butanodiol, entre otros. Y bueno, ejemplos de metabolitos secundarios, estos son aquellos que se producen bajo estrés, y su tasa de producción normalmente no va ligada a la tasa de crecimiento, sino que en realidad es inversa. Eso significa que entre más rápido crece el microorganismo o la célula, menos produce este tipo de metabolitos. Y de hecho algunos tienen la finalidad de inhibir la competencia, de inhibir predadores o parásitos. Otros tienen efecto protector ante condiciones adversas del medio ambiente. Las rutas en las cuales se forman estos son mucho más complejas que los metabolitos primarios, y normalmente no son compartidos por la gran mayoría de los microorganismos, mientras que los metabolitos primarios sí. Y bueno, algunos ejemplos de metabolitos secundarios encontramos antibióticos, esteroles, alcaloides, polifenoles, enzimas y polisacáridos. Cada grupo de ellos es tan extenso que tiene moléculas con diversas funciones que sería muy complejo hablar de todos ellos, pero esta es una clasificación muy gruesa para todos ellos. En realidad, los antibióticos, por ejemplo, no se encuentran familiarizados todos en un solo evento. Mientras que, por ejemplo, los alcaloides tienen muchas funciones. De hecho, por ejemplo, los alcaloides nada más se les llama así porque fueron capaces de extraerse en medio alcalino, pero las moléculas no están ni relacionadas químicamente ni tampoco fisiológicamente con las funciones. Y bueno, los metabolitos primarios y secundarios son producidos con un rendimiento normalmente variable, que puede ser aumentado o disminuido como respuesta a distintos estímulos. Normalmente no desencadenan la muerte de la célula. El tiempo en el cual se producen es relativamente largo. Y bueno, los metabolitos terciarios tienen la característica de que la cantidad que se produce por unidad de célula
es prácticamente invariable sin importar la composición del medio o los estímulos a los que sea sometida la célula. Invariablemente desencadena la muerte de la célula o marca el inicio de algún otro estadio en el cual la célula va a cambiar su perfil metabólico completamente. Y bueno, el tiempo en el cual se producen son relativamente cortos y no hay duración de este tiempo y es prácticamente imposible variar el tiempo en el que se va a producir. Lo único que sí se puede variar es la cantidad de células o la concentración para obtener más metabolitos, mientras que los otros, mediante algunos ilusitores, se pueden estimular su producción o inhibir. Y bueno, algunos ejemplos de metabolitos terciarios, hemos mencionado por ejemplo el interferón, que es liberado cuando algunas células son infectadas por virus. Están por ejemplo también las proteínas Cre, que son producidas por Bacillus thuringiensis y tienen la finalidad de que puedan iniciar el ciclo infectivo en algún huésped, que generalmente van siendo insectos. Las proteínas Arbitrarium también son producidas por algunos virus y tienen la finalidad de regular el cambio de fase entre la fase lítica y lisogénica. Las caspasas también es otro ejemplo de metabolitos terciarios. Estos se encuentran en las células animales. No se pueden inducir a una mayor producción o una menor producción. Estas se encuentran presentes siempre y se activan únicamente para cuando se realiza la apoptosis. Y bueno, como habíamos mencionado, la clasificación anterior de metabolitos, más que por criterios de rutas metabólicas, se hace nada más por razones matemáticas, para ayudar en la predicción de los simuladores. Una de las formas más usadas para predecir la cantidad de metabolitos que se producen en la célula es la fórmula de Lude-Quimpiret. Y bueno, esta nos dice que la cantidad de producto por unidad de tiempo es igual a una razón de la cantidad de biomasa con respecto al tiempo que se está produciendo, más una constante que multiplica a la cantidad de masa presente. Y bueno, transformando la fórmula anterior vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la variación de la biomasa con respecto al tiempo es igual a la velocidad específica de crecimiento por la concentración de biomasa. Entonces, sustituyendo este término en la fórmula, la tenemos de esta manera. Ahora vemos que la biomasa está dividiendo a ambos términos del otro lado del igual. Entonces, dividiendo entre la biomasa, vamos a obtener lo siguiente. Aquí entonces vamos a tener que la definición de la velocidad específica de producción de metabolito es igual al producto que se está sintetizando por unidad de tiempo entre la cantidad de biomasa. Y bueno, entonces definiendo entonces S sub P, la velocidad específica de producción del metabolito, y entonces esta cantidad de biomasa con esta se anulan, esta con esta también, y entonces queda simplificada a esta expresión. Entonces lo cual corresponde a una línea recta. Quedando la ecuación de una línea recta, que se expresa de esta manera, y entonces si la graficamos, entonces sería QP, que es la velocidad específica de producción del metabolito en unidades de gramos de producto, miligramos de producto por unidad de célula y por hora, contra la velocidad específica de crecimiento en horas a la menos 1, en días a la menos 1 u otra unidad. Entonces vamos a tener que tiene el comportamiento de una línea recta y donde beta es la ordenada al origen. Es decir, la cantidad de metabolito que se está produciendo cuando la velocidad específica de crecimiento es 0. Es decir, cuando la célula no se está dividiendo, se está produciendo metabolito y esa cantidad corresponde a beta. Mientras que la razón con la cual aumenta la cantidad de producción del metabolito con respecto a la velocidad específica de crecimiento es alfa. Entonces, alfa es la constante de proporcionalidad de la cantidad de metabolito que se produce con respecto a la división celular y beta es la tasa neta de producción del metabolito sin división celular. Y bueno, en condiciones ideales, cuando las células cultivadas cumplen con la ecuación de Lude-Quimpiret, tenemos que la diferencia entre metabolitos primarios y secundarios es el signo de la pendiente alfa, siendo positiva para los metabolitos primarios y usualmente negativa para los metabolitos secundarios, mientras que para metabolitos terciarios es literalmente 0. Y bueno,
según los tipos de metabolitos, de acuerdo a la fórmula, tenemos a los metabolitos primarios, que son los que habíamos visto en la gráfica anterior, donde la pendiente es positiva y a mayor velocidad de crecimiento se produce mayor cantidad de metabolito. Tenemos los metabolitos secundarios, que disminuyen su tasa de producción con respecto a la velocidad específica de crecimiento, y también tenemos a los metabolitos terciarios, cuyo valor de producción no depende de la cantidad de biomasa que se esté produciendo. Y bueno, cuando se trabaja a volumen constante tenemos que entonces Qp minúscula, que es la concentración volumétrica, es igual a la cantidad neta. Entonces podemos transformar esta expresión a esta otra expresión, donde tenemos que recordar que este tiene unidades absolutas de producto. Por ejemplo, este sería kilogramos de producto, gramos de producto, mientras que esta P minúscula son gramos de producto por litro o miligramos por litro. Esta X mayúscula corresponde a la cantidad de células y esta tiene unidades de kilogramos de célula, gramos de célula. Esta X minúscula es una concentración, entonces son gramos de célula por litro, miligramos de célula por litro o incluso gramos de célula por metro cuadrado o centímetro cuadrado si se encuentran adheridas a una superficie. Y bueno, estas son las ecuaciones que relacionan ambos términos. Y finalmente entonces podemos expresar la ecuación de esta manera. Esto nos simplifica mucho los términos los cálculos cuando estamos trabajando con bioreactores, sobre todo a volumen constante. Y bueno, para realizar los cálculos, entonces convertimos estas derivadas en deltas. Y entonces al convertirlas en deltas, esta X, que es la concentración, se convierte en la concentración inicial de células. Y entonces la delta del producto se convierte en producto final menos producto inicial. O bien, para predecir la formación de producto, entonces despejando la concentración final de producto, entonces queda la concentración inicial de producto más la velocidad específica de producción de dicho metabolito por la concentración inicial de células por la derivada del tiempo, es decir, cuánto tiempo está pasando. Y bueno, para predecir la concentración de producto final teníamos la ecuación anterior, donde este es el significado de cada uno de los términos. PF es la concentración final del producto, P0 es la concentración inicial del producto, Q0, QP, perdón, es la velocidad específica de producción del metabolito, X0 es la concentración inicial de la biomasa y el delta T es el tiempo que está transcurriendo en la cinética. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a realizar una serie de cinéticas con una levadura productora de etanol. Se siembran varios matraces conteniendo el mismo inóculo inicial de 1 gramo de célula por litro, pero diversas concentraciones de sustrato. El medio inicialmente no procede producto. Y bueno, si se dejan crecer 2 horas y después se mide la biomasa, la concentración y la concentración de producto, hay que determinar las constantes alfa y beta según el modelo de Ludeking-Piret. Y nos proporcionan estos datos. Entonces, todos los matraces tenían 1 gramo de célula por litro, esa es X0. Y esta es la concentración inicial de sustrato en cada uno de los matraces. Entonces aquí lo que se hizo fue variar la concentración inicial de sustrato. Entonces se obtuvieron distintas concentraciones de biomasa al final. Y también se obtuvieron distintas concentraciones de producto. Entonces a partir de estos datos hay que calcular las constantes de Ludeking-Piret. Y bueno, entonces estos son los datos de los cuales partimos. Producto inicial, biomasa inicial y el tiempo, que son 2 horas. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la velocidad específica de crecimiento, la cual se calcula con la fórmula de la velocidad es igual al logaritmo natural de la biomasa final entre la biomasa inicial entre el intervalo de tiempo que está pasando. Entonces sustituimos, entonces este es el 1.05 que teníamos aquí entre este 1 que es la biomasa, el 1.18 entre el 1 que tenemos ahí y todo esto entre el intervalo de tiempo que está pasando que es 2. Entonces desarrollando quedan así las velocidades específicas de crecimiento para cada uno de los sustratos. Y observamos que al aumentar la concentración de sustrato también aumenta la velocidad específica de crecimiento. Y bueno, ya que tenemos esos datos, ahora hay que pasar a calcular la QP. QP es producto final menos producto inicial
entre el intervalo de tiempo por la biomasa inicial. Entonces, como habíamos dicho que no teníamos producto al inicio, entonces tenemos el producto final menos 0 en todos los casos, y vamos a dividir entre 2, que es el intervalo de tiempo, entre la concentración inicial de células, que es 1. Y entonces desarrollando queda de esta manera, y ese es QP. Ahora podemos graficar QP contra mu, es decir, esta en el eje de las y y esto es en el eje de las x, obteniendo la siguiente gráfica. Entonces aquí tenemos la velocidad específica de crecimiento en el eje de las x y este es QP en el eje de las y. Entonces ponemos la línea de tendencia para estos puntos y observamos que corresponde a una línea recta, tiene un muy buen coeficiente de correlación lineal, parece trazado con la cuchara. Y bueno, la pendiente alfa corresponde a 0.63 y beta corresponde a 6 milésimas. Entonces aquí vemos que la tasa de producción de biomasa, la tasa de producción del metabolito cuando la velocidad específica de crecimiento es muy pequeña es prácticamente 0 y que aumenta bastante bien a razón del aumento de la velocidad específica de crecimiento. En el caso anterior vemos que que se trata de un metabolito primario porque alfa es positiva, beta es muy pequeña comparada a alfa, ya que se produce muy poco metabolito si no hay crecimiento. Y bueno, como conclusiones de esta parte, podemos decir que para distinguir un metabolito primario mediante el modelo de Lu de crecimiento, la constante alfa es positiva, beta es muy pequeña comparada con 0 y debe de tener un buen coeficiente de correlación lineal para poder concluir lo anterior. Vamos a ver ahora un ejemplo para un metabolito secundario. Se trata de un cultivo de células vegetales capaces de producir un alcaloide. La producción del alcaloide se ve potenciada cuando se le añade ácido salicílico al medio, pero este repercute también negativamente en el crecimiento, es decir, estresa a las células. Para estimular la cinética, las células que estaban en fase logarítmica fueron sometidas a distintas concentraciones de ácido salicílico. Los datos de la cinética son: concentración inicial de sustratos es de 10 gramos por litro. Concentración inicial de biomasa también es 10 gramos por litro. El intervalo de tiempo para medir son 6 horas y la concentración inicial de producto es 0. Y bueno, las concentraciones de ácido salicílico fueron 0, 20, 40, 80 y 100 miligramos por litro. Entonces los resultados obtenidos de acuerdo a esto fueron los siguientes. Aquí vemos la concentración de ácido salicílico, la concentración final de biomasa y la concentración final de producto. Recordemos que la concentración inicial de biomasa era de 10 gramos por litro y la inicial de producto era de 0. Entonces procedemos a calcular mu y QP con las siguientes fórmulas y nos dan estos resultados. Entonces ahora vamos a graficar QP contra mu y observamos que tiene una tendencia negativa. Entonces añadimos la línea de tendencia, vemos que tiene una pendiente negativa y que disminuye la cantidad de producto que se está sintetizando conforme aumenta la velocidad específica de crecimiento. Y bueno, entonces tenemos que alfa tiene un valor de menos 1.05 y beta de 0.03. Aquí en este caso no nos podemos inclinar a que sea un metabolito primario si beta es muy pequeño con respecto a alfa, porque normalmente la tasa de producción de los metabolitos secundarios es muy pequeña. Y en este caso vemos que si alfa es muy grande con respecto a beta, lo único que podemos discutir es que la velocidad específica de crecimiento afecta negativamente, fuertemente, a la tasa de síntesis del metabolito. Es decir, entre más rápido se divide la célula, más rápido se ve inhibida la producción del metabolito. Y bueno, como conclusiones de esta parte, podemos decir que para distinguir un metabolito secundario mediante el modelado de crecimiento, la constante alfa es negativa, la constante beta debe ser positiva esta, y también debe tener un buen coeficiente de correlación lineal para poder discutir esto. Finalmente vamos a ver un ejemplo de un metabolito terciario. Tenemos un cultivo de Bacillus thuringiensis que se utiliza para obtener la proteína CRI, que tiene un efecto de insecticida.
Para conocer las características cinéticas del bacilo se hace esporular con distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno, que son de 0, 20, 40, 60 y 100 miligramos por litro. Se mantiene la biomasa constante a 10 a la 6 células sobre mililitro. Lo mismo se hace por un tiempo de 5 horas. Se mantiene el sustrato constante y se cuentan las células vegetativas al microscopio y se mide la cantidad de proteína que se produce mediante la esporulación. Entonces tenemos 10 a las 6 células inicialmente, un tiempo de 5 horas e inicialmente no hay producto. Entonces calculamos μ y QP de acuerdo a los datos que nos proporcionen. Entonces vemos que inicialmente teníamos 10 a la 6 y al inicio, cuando no hay peróxido de hidrógeno, prácticamente las células se están dividiendo. Aún así hay producción del metabolito, significa que algunas de ellas se están dividiendo, pero otras sí se están esporulando. Al aumentar la concentración de peróxido, vemos que aún así hay división celular activa y que se forma producto, pero ahora en mayor cantidad. Al seguir aumentando, vemos que si hay división celular, ya no es apreciable. La inhibición es latente y entonces ya tenemos que muchas esporas pasaron muchas células vegetativas pasaron a la fase de espora y se obtuvo un poco más de producto, pero aquí vemos que hubo un descenso. Eso significa que a lo mejor algunas células murieron o se destruyó un poco el producto. Al aumentar la concentración, vemos que hay más inhibición, más producción del metabolito y así sucesivamente hasta que vemos que al verse más abatido la cantidad de células, mayor cantidad de producto tenemos. Entonces calculamos μ y QP. Hacemos la gráfica y vemos esta distribución, es decir, no hay un comportamiento claro. Se agrega una línea de tendencia y tenemos esto, que prácticamente puede permanecer casi constante la tasa de producción del metabolito sin importar la velocidad de crecimiento. Y en este caso es negativa la velocidad específica de crecimiento. Significa que entonces las células se están quizás muriendo, pero en este caso no están muriendo, están pasando a esporas, que también puede haber algo de muerte, pero significa que no va relacionada con la velocidad específica de crecimiento la tasa de producción del metabolito. Y bueno, en estos casos, como no hay una línea recta clara, normalmente podemos esperar correlaciones lineales muy bajas, prácticamente de cero. Y bueno, indica que no hay relación entre el crecimiento y la tasa de la producción del metabolito. Entonces consideramos la producción del metabolito constante para cualquier valor de crecimiento, ya sea positivo o negativo, y solo consideramos que existe el valor para beta, que es de 6.01 por 10 a la menos 8 miligramos de proteína sobre célula vegetativa. Y bueno, esta tasa es prácticamente independiente del tiempo. Como conclusiones de esta última parte, podemos distinguir que un metabolito terciario, mediante el modelado del crecimiento, tiene una muy baja correlación lineal. La constante beta permanece relativamente constante sin importar el crecimiento y alfa es prácticamente cero. Y bueno, eso fue el modelado de Ludeking-Piret. En videos posteriores vamos a ver cómo interactúan este tipo de modelos con los otros de crecimiento que ya hemos visto y cómo se pueden obtener otros parámetros para metabolitos un poco más complejos. Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo video. Hasta pronto.